Hashem es su nombre, Hashem es mi fortaleza. Damos gloria a Dios nuestro Padre. Este es un día de gloria, un día de bendición, porque estamos en la presencia del Señor. Estamos en sus propósitos, estamos en sus tiempos. Él levanta hoy nuestras almas. Aleluya. Él nos va a cubrir con su gloria. Él va a manifestar su poder sobre su pueblo y va a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, a abrir el entendimiento para que seamos sabios en su nombre. Aleluya. Al débil lo fortalecerá y al caído lo levantará. Al muerto lo resucitará y al enfermo lo sanará. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y bendecimos todas las naciones e impartimos de trono, de reino y de corte en el nombre de Jesús grandes y gloriosas bendiciones. Todos los ministros y los ministerios que estén conectados bajo estas atmósferas, pido al Padre que envíe el fuego de Elías, que traiga sanidad, restauración y bendición a los ministerios. Padre, y levantamos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno contra los siervos del Señor. Amén. Bendecimos tu nombre. Amado hermano, hermana, te damos la bienvenida a estos tiempos de gloria, de avivamiento, de conocimiento en el tiempo del Señor, de gloria por su palabra. Dispongamos el corazón porque Él lo va a llenar con su gloria. Amén. Así que les damos la bienvenida y les bendecimos. Bendecimos todas las naciones que se conectan por medio de esta página al reino de nuestro Dios, en el conocimiento y el poder de su palabra, en la unción de su Santo Espíritu. Gloria sea su nombre. Vamos a ir al tiempo de la palabra. Y estamos ministrando de parte del Señor, libro de Génesis, el capítulo 15, del versículo del 1 al 7, y en segundo tiempo del versículo del 8 al 12. Entonces vamos a las Escrituras. Abramos libro de Génesis, capítulo 15. Gloria a su nombre. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Aleluya. Leemos como está escrito. Después de estas cosas vino palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vamos ahora a leer el segundo tiempo del testimonio de la palabra, conforme lo que está escrito en Génesis 15 del 8 al 12. Y testifica el Señor: y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó de todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol
sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Amén. Gloria al Señor. En este día que el Señor nos visita con su gloria, es un día en el cual vamos a ser tocados por la mano poderosa del Señor. Amén. Repito, vamos a ser tocados con la mano poderosa del Señor. Amén. Aleluya. Les invito a que despertemos nuestro espíritu y lo levantemos en la presencia del Señor y entremos en los tiempos de su justicia. El título de este mensaje es la bendición de Dios. Y el Señor ha traído instrucción. El Señor ha dado conocimiento al pueblo. Y el Señor está despertando nuestra fe en Él. Y está haciendo que nuestros sentidos sean ahora en Jesucristo. Para que podamos comprender propósito de Dios y podamos caminar en la victoria que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, estamos viendo de parte del Señor que Dios ha llamado a Abraham a su presencia. Y cuando Dios llama a Abraham a su presencia, testifica la Escritura en Génesis 15 que lo llamó por medio de una visión, en el cual Dios hace una promesa no solamente a su siervo Abraham, sino que quiero que entiendas, pueblo de Dios, cuando Dios hace la promesa a Abraham, en el cual en aquel entonces era Abraham, es porque todo lo que desciende por fe, es decir, toda la descendencia de Abraham, será bendita en el creyente Abraham. Lo voy a repetir. La promesa que Dios está dando a Abraham, que posteriormente será su nombre llamado Abraham, porque se llamará su nombre padre de muchedumbre de gente, un patriarca. Y dice Dios y testifica Dios que toda la descendencia de Abraham será bendita con el creyente Abraham. Entonces, Abraham es el hombre que es llamado por Dios. La misma naturaleza y el mismo tiempo espiritual ocurre con nosotros los creyentes. Porque cuando Dios nos llama, Dios nos justifica. Y la palabra justificarnos significa que Dios no tomará en cuenta lo que somos, sino que Dios tomará en cuenta lo que nosotros creemos en Dios conforme a sus promesas. Repito, la palabra justificación. Y es necesario que nosotros, el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros los cristianos, entendamos que cuando Dios llama, al que llama, Dios lo justifica. ¿Qué significa que Dios lo justifica? Significa que Dios no tomará en cuenta sus transgresiones, ni su naturaleza, ni su estado. Más, cuando Dios llama, Dios hace promesa al que llama. Y en la promesa da un pacto, y en el pacto una simiente. Esa simiente es la que declara la Escritura que es la descendencia de Dios, que viene del linaje de Abraham, que viene de la promesa y de la bendición de Abraham. Entonces, Dios cuando te llama, Él en ese momento no te condena. Y no mira el estado en el cual estás en ese momento. Pero cuando tú crees a lo que Dios te promete, primer tiempo Dios te llama, segundo tiempo Dios te da una promesa. En la promesa Dios hace contigo un pacto. En el pacto Dios te entrega una simiente. Y en la simiente testifica la Escritura. Entonces Dios traerá a ti por la promesa, por el pacto y por la simiente una herencia como hijo, como hija de Dios. Es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos
despertar, hermanos. Porque hoy en día vemos creyentes que creen a la predicación de la palabra, pero en la predicación de la palabra tenemos que entender los tiempos de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entender del tiempo espiritual. Por favor, fuerte, repita conmigo, el tiempo espiritual. Bien, porque el tiempo natural, el tiempo carnal, es el tiempo que tú estás viviendo ahora. Y en el tiempo que estás viviendo ahora, Dios te justifica. ¿Y por qué te justifica? Y voy a retomar de nuevo lo que el Espíritu del Señor está plantando en tu corazón, porque Dios está levantando tu alma a las grandes victorias de su reino. Amén. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama en un presente. Y en ese presente Dios lo justifica. Y la palabra justificación y la palabra justificar tiene que ver por lo que está por venir. Y no por lo que está por venir únicamente en Abraham, sino lo que descenderá de él. Por eso Abraham no está aquí. Abraham no está aquí. Pero el Dios de Abraham está aquí con las promesas de Abraham para bendecirte. Amén. Es lo que hoy el Señor va a enseñar a tu vida y va a despertar en ti lo que significa la justicia de Dios. Cuando Dios llama, Dios justifica. ¿Cómo justifica Dios? Cuando creemos a la promesa de Dios. Cuando creemos al pacto con Dios. Entonces, voy a testificar por la Escritura. Tenemos primeramente a un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1, del 26 al 28, el cual Dios bendijo. Su nombre es Adán. Cuando dice Dios en la palabra que Dios tomó al hombre y lo bendijo, en aquel momento Dios no dijo el nombre de aquel varón, pero en Génesis, el capítulo 2, dice la palabra que Dios lo llamó Adán. Y Adán fue bendecido por Dios. Y la bendición de Dios es lo que está manifiesto. La bendición de Dios es lo que está en el Espíritu de Dios. La bendición de Dios es la predestinación, es la asignación profética que Dios ha declarado sobre su pueblo, sobre sus hijos. Un misterio que tú necesitas hoy que yo plante en tu corazón para que sea entendimiento, es que lo que tú estás viviendo de maldición te fue quitado por la bendición que Dios te da, porque Dios te ha justificado. Y cuando Dios te justifica, quiere decir que Dios tiene para ti ahora ya hecho y establecido la bendición. Y tú lo que tienes que hacer es, en medio de la tribulación, en medio de la situación que estás viviendo, tienes que quitar tus sentidos de lo que estás viviendo y tienes que poner tus sentidos en Dios y tienes que poner tus sentidos en la promesa. Yo te animo, pon tus sentidos en la promesa de Dios. Pon tus sentidos en la promesa de Dios. Mira, pueblo de Dios, cuando tú pones tus sentidos en la promesa de Dios te saca del estado donde tú estás. Amén. Abraham era viejo, era estéril, era pobre. Porque en la ley mesopotámica de aquel entonces, el que no tenía heredero era pobre. Era pobre porque no podía dejar nada. ¿A quién le iba a dejar? Entonces, generalmente no tenía riquezas, no poseía bienes. Entonces, eso era lo que Dios le estaba dando en promesa a Abraham. Pero Abraham es el heredero. Abraham es el que recibe la promesa. Por eso le dijo Dios, ya no será llamado más tu nombre Abraham, sino Abraham será llamado tu nombre. Porque ya de Abraham saldría una descendencia. Cuando Dios me llama a su presencia, yo estoy en una naturaleza de carne, en una naturaleza de pecado. Pero cuando yo oigo su voz
y Él me da su promesa. En su promesa Él me justifica. ¿Y cómo significa, o qué significa, o cómo entiendo que Él me justifica? Que Él no toma en cuenta el mal que hay en mí. Por ejemplo, si tú ves a un varón bíblico llamado Moisés. Moisés había asesinado a un egipcio. Moisés había asesinado a un egipcio. Cuando Dios lo llama en la zarza, Dios no lo condenó, Dios lo justificó. Y habló con Moisés. Y justificado por Dios, lo envía a salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando tú ves a Saulo de Tarso era un seguidor de la sinagoga, y él era un perseguidor de los judíos creyentes en el Mesías. Cuando Yahshua, Jesucristo, se le revela a Saulo, le dijo Jesús a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí Jesús justificó a Saulo. Y posteriormente Saulo fue Pablo, el cual llevó el evangelio en Asia en aquel entonces, y en Roma, y a los judíos, y mostró la gloria del Señor, porque era un justificado. Entonces, lo primero que necesita Dios que tú comprendas, pueblo de Dios, es que cuando Dios habla contigo, Dios está hablando contigo ahora y no te está condenando, sino que te ha justificado. Y en la justificación Dios te da una promesa. ¿Qué es lo que no ha entendido el creyente de hoy en día? Esta verdad espiritual, celestial, de linaje y descendencia. Por eso cuando Dios dijo que de los dos pueblos hizo uno, era porque Dios desde Génesis ya tenía una promesa en Abraham, que posteriormente fue un heredero llamado Abraham, padre de multitudes, en el cual Dios justificaría a los que como Abraham creyeron, en el cual Dios los llamó descendencia de Abraham. ¿Por qué Dios los llamó descendencia de Abraham? Si tú me miras en este tiempo, una vez hace años yo testifiqué, escuché el mensaje del evangelio por un evangelista. Mi corazón se entregó a Dios y a Jesucristo. Mi vida empezó a ser restaurada por el Señor. En aquel momento, y pasaron varios años, yo no entendía que yo era del linaje de Abraham. ¿Por qué yo era del linaje de Abraham? Porque Dios había hablado de mí como gentil en Abraham, y me había bendecido en el bendecido Abraham. Por eso dice que las bendiciones de Abraham me alcanzarán. Hay muchos cristianos que están asistiendo a congregaciones. Sean benditas las congregaciones y sean los benditos los cristianos que van a las congregaciones. Pero ellos nunca anuncian, no declaran, no entienden, no comprenden que son linaje de Abraham. Más grande que la congregación donde asisto es la promesa que Dios hizo para nosotros en Abraham. Nosotros tenemos que despertar la voz profética de Dios ahora en nuestro espíritu. Un espíritu que ha sido levantado de la muerte. Un alma que ha sido lavada del pecado. Un cuerpo que ha sido redimido de la maldición. Aleluya. Y eso es lo que Dios te llama para que tú hagas, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, ministros. Tú, dice la Escritura, si el tiempo me lo da te lo voy a leer. Dice la Escritura que tú eres un descendiente de Abraham. Y por tanto las bendiciones de Abraham te alcanzarán. ¿Por qué? Porque dice Dios, y mire la diferencia en estos misterios. Yo soy de una congregación, el pastor predica, yo amo al pastor, amo la prédica, amo a Jesús, pero nunca me asocio en una descendencia, en un linaje, en una promesa, en un pacto. Estoy lejos del pacto, lejos de la promesa, lejos del linaje, pero soy cristiano de aquella congregación. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos benditos con el creyente Abraham. La Escritura testifica que somos benditos en el creyente Abraham. Amén.
Porque nosotros ahora somos hijos de Abraham según el pacto de la simiente. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Lo que dice Dios es que ahora nuestras vidas están bajo la promesa de Dios en una descendencia. Ahora, misterio es que esa descendencia no es únicamente de Israel, sino que es de Abraham, porque antes de Israel era Abraham. Y para Abraham, escucha por favor, para Abraham la gracia, para Israel Torah, instrucción. Entonces, allí es donde se abre el Mar Rojo. Ahí es donde podemos entrar al Jordán, a las atmósferas de revelación, de poder y de gloria. Entonces, amados hermanos, lo primero que tienes que entender, y esto no lo hace una congregación, y hablo por esta congregación no lo hace Dios en Jesucristo. Amén. Tienes que tomar la conciencia que Dios es el que te justifica. Amén. Cuando Dios habla contigo, Dios te justifica. La palabra justificar en la raíz hebrea, en el principio con Dios, significa que Dios te aparta. Significa que Dios te llama. Si yo como creyente en Dios, en el Dios de Abraham, no entiendo que cuando Dios me está hablando su palabra, la palabra de Dios hace a mi vida un llamado a su presencia. Y cuando me llama a su presencia, Él me justifica. Y por justificarme, Él no mira el mal que está en mí, sino el bien que Él va a hacer en mí. Amén. Por eso, hermanos, diga conmigo, tiempo de justificación. Tiempo de justificación. El tiempo de justificación es que Dios en Cristo nos mira como unos que somos llamados a su presencia para heredar la bendición, el pacto, la simiente, la promesa de Abraham. Y en Abraham nosotros somos benditos con el creyente Abraham. Y al ser benditos con el creyente Abraham, las maldiciones de nuestras vidas se rompen y las bendiciones de Dios descienden. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el llamado del Señor es a que entendamos los tiempos del Señor. Le quiero leer a usted Génesis capítulo 1, del versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo quiero que usted ponga sus sentidos y ponga su fe en: dijo Dios, hagamos al hombre, señoree en toda la tierra. Señoree en toda la tierra. Voy a ir al versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Y los qué? Y los bendijo Dios. Estamos enseñando qué es la bendición de Dios. La bendición de Dios tiene dos promesas. Una promesa en la tierra de heredar, de señorear, y un tiempo del cielo, la instrucción de Dios. Entonces, cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios, Dios bendijo lo que Dios había hecho a su imagen. Y como la imagen de Dios, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba en el cielo. La imagen del cielo se hizo en la tierra. Dios lo hizo al hombre a su imagen. Del cielo lo hizo, pero lo puso en la tierra. Lo puso en la tierra por un propósito. Y en el propósito Dios le da una promesa. Y esa promesa es para el hombre en la tierra. Pero también Dios trajo un segundo tiempo al hombre, conforme al cielo,
Y era que para que el hombre permaneciera en la bendición de Dios en la tierra, el hombre debería de caminar conforme a la instrucción por el Espíritu de Dios en el cielo. Es allí donde nosotros entendemos en Génesis el capítulo 3, cuando dice el Señor en el versículo 8: y oyeron la voz de Yahweh, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, el hombre ya no estaba en la presencia del Señor. El hombre se había apartado de la presencia del Señor por causa del pecado. Présteme atención. Es de la misma manera que usted tiene un hijo, y el hijo suyo tiene la herencia suya. Pero resulta que el hijo suyo entra en una rebeldía, y por la rebeldía se va de casa, y al salir de casa pierde la herencia. Eso fue lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a Eva. Cuando Eva y Adán salieron del huerto del Edén, ellos salieron sin la herencia. ¿Cuál era la herencia? La promesa y la instrucción y la presencia de Dios. Entonces ya la tierra no era bendita, sino que la tierra era maldita. Entonces dice la Escritura en el versículo 8 que Adán y Eva se escondieron de Dios. En el versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En Génesis 1:28 dice la Escritura: y los bendijo Dios. En Génesis 3:8 se escondieron de Dios. La palabra esconderse de Dios es que estaban separados de Dios. En Génesis 3:17 le dijo Dios al hombre: ahora maldita la tierra por tu causa. Es decir, el hombre empezaría a derramar, a manifestar, a impartir maldición en la tierra. Adulterio es impartir maldición en la tierra. Fornicación es impartir maldición en la tierra. Mentira, robo, codicia es impartir maldición en la tierra. Idolatría, paganismo, soberbia, altivez es impartir maldición en la tierra. Si tú, llamado hijo de Dios, hija de Dios, no entiendes estas verdades espirituales, entonces no entiendes cómo puedes maldecir tu tierra o cómo puedes bendecir tu tierra. Porque si esto no fuera de una manera tan profunda y tan gloriosa, entonces Dios no nos justificaría. Ahora, por favor, siéntase más que bendecido por lo que le voy a enseñar. Amén. Cuando Dios te llama, ¿cómo está tu casa? ¿Bendita o maldita? ¿Cómo está tu alma? ¿Bendita o maldita? ¿Cómo está tu hogar? ¿Maldito o bendito? Maldito. Entonces, tu vida está maldita, tu hogar está maldito, tu familia está maldita. Pero cuando Dios te llama, no mira la maldición que está en ti, sino que te llama a su presencia, y la palabra que Dios te habla te justifica. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, dice la palabra: el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué el justo? Pues soy justo porque Dios sabe que estoy en pecado, mi casa en pecado, mi corazón en pecado, pero Él no me llama a su presencia para decirme eres un pecador, sino que me llama a su presencia para decirme: te voy a limpiar de tu pecado, te voy a sacar de tu maldición, y yo, tu Dios, te daré bendición. Entonces ahora entenderá que esto, y no lo cuestiono, porque viene del trono, del reino, de la gloria. Es el testimonio del Espíritu de Dios desde el principio de Dios. El Aleph, Alataf, el fin de Dios para nuestras vidas. Ahora somos benditos. Amén. Pero siendo benditos estamos viviendo maldición. Hoy vamos a entender por qué. Amén. Entonces repito, yo nunca oía a Dios, no oía la palabra. Yo era una persona de la tierra, religioso, tenía mi credo, tenía mi fe. Pero resulta que mi fe no me decía, nunca jamás mi fe me dijo: tu tierra es maldita.
nunca me dijo tu corazón es maldito. La religión nunca me dijo las obras de tus manos son malditas. La religión nunca me dijo tus pensamientos son malditos. Porque son pensamientos de mal, no pensamientos de bien. Porque son deseos de mal y no de bien. Entonces, dentro espiritualmente del ser humano hay una doble moral espiritual. Pero cuando vengo a Dios, entonces oigo la voz de Dios. Y Dios me llama a su presencia. Y esto está haciendo Dios contigo. Dios te ha llamado a su presencia. Por favor, amados hermanos, a nosotros no nos llama una congregación. A nosotros no nos llama un pastor a su congregación. A nosotros nos llama es el Señor a su presencia. Y cuando nos llama a su presencia, nosotros nos congregamos. Pero para aprender de Dios. Hermano, yo soy ministro. Estoy ministrando la palabra. Pero yo no puedo animarte a que tú pongas tus ojos en mí. Yo necesito, por eso te estoy hablando del Dios de Abraham. Por eso te estoy hablando del Dios del principio. Tú tienes que poner tu espíritu y tu alma en el principio con Dios. Para que tú entiendas que tu vida es un propósito en Dios. ¿Desde cuándo, apóstol Ricardo? Desde el principio. No desde que llegaste a la congregación cristiana. No. No, porque tu vida espiritual no nació en una congregación. Tu vida espiritual nació en el tercer cielo, cuando Dios en Génesis dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Y el hombre pecó y fue engañado por el pecado. Y el hombre, siendo engañado por el pecado, Dios toma de nuevo a un hombre llamado Abraham y lo justifica. Pero no justificó solamente a Abraham, sino que le dijo Dios en la promesa: de ti yo sacaré una descendencia. Entonces dijo Dios: lo que Adán perdió, Dios se lo dio a Abraham. Y le dijo: ahora te bendeciré. ¿Ahora te qué? Te bendeciré. Pero antes de bendecirlo, lo justificó. Entonces, Génesis 15, 7. Y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de Caldeos. Aleluya. Lo voy a decir en el lenguaje que tú lo vas a entender. Génesis capítulo 15, el versículo 7. Dios lo que le está diciendo a Abraham es: yo te saqué de la tierra de maldición. Dios te quiere sacar a ti de la tierra de tu maldición. ¿Había ira en tu casa? ¿Pleito en tu casa? ¿Conflicto en tu casa? ¿Deudas en tu casa? ¿El papá insultando a la mamá? ¿Los hijos insultando a los padres? ¿Conflicto entre los padres y los hijos? Por favor, naturalmente llamemos esto espiritualmente delante de Dios como Dios lo llama. Es una maldición. Cuando tú dices: no resisto más, no puedo más, quisiera morirme, quisiera irme, quisiera desaparecerme. Ojalá nunca me hubiera casado, ojalá nunca hubiera tenido hijos. Pero aunque nunca hubiera tenido hijos, ni aunque nunca se hubiera casado, seguiría en la tierra de maldición, porque la tierra de los padres son tierra de maldición. Por eso quiero que entiendas que Abraham es nuestro padre, porque la tierra de Abraham es bendita. Y nosotros ahora, estando en Colombia, estando en Venezuela, estando en Japón, estando en Chile, en Argentina, estando en Chiriquí, Panamá, estando en cualquier país, estando en Houston, estando en San José, California, estando en cualquier lugar, ahora por la bendición de Abraham, nosotros tenemos una tierra donde estamos viviendo, una tierra bendita. ¿Por qué una tierra bendita? Porque estamos delante del que justifica. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, ahora lo que el Señor nos está llamando es a que nosotros volvamos nuestro corazón a Dios. Tenemos que volver el corazón al que nos justifica. Amén. Amén. Diga conmigo: debo devolver mi corazón al Dios que me justifica. ¿Saben ustedes, amados hermanos? ¿Saben ustedes, amados creyentes, hijos de Dios, que muchos creyentes y ministros no meditan en que una de las grandes manifestaciones y atributos de Dios en gracia es la palabra justificación?
Usted se imagina los días domingos, por tomar un día, cuántos millones de cristianos asisten a congregaciones cristianas en todo el país sin tomar en cuenta que ellos se van a congregar es solamente porque son justificados. Y ¿sabe usted o sabía usted que muchos de esos justificados que asisten a las iglesias cristianas todavía son avaros, lujuriosos, de pasiones desordenadas, extraviados en la verdad, mentirosos, impacientes, iracundos, idólatras y mucho más? Y si no me cree, léase las cartas del Dios viviente en Jesucristo por el Espíritu Santo. Si no me cree, léase Apocalipsis 21:8. Si no me cree, léase Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hermanos, estos ministerios no te van a engañar, te van a llevar a la verdad de Dios. Amén. Tú tienes, hermano, le voy a dar una señal del justificado. Amén. Y la quiero plantar en su espíritu y en su corazón. Cuando yo me presento delante del Señor y soy justificado, bueno, no se lo voy a decir por mí, se lo voy a decir por Moisés. Amén. Todos saben que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro y se acercó al monte Sinaí, y en el monte vio el arder de una zarza y oyó la voz de Dios, bendito su nombre. Por eso dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y creyó Ricardo a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que le creí a Dios y soy justificado. Amén. Que Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Cuando Moisés oyó la voz de Dios en la zarza, Moisés quedó justificado, pero él quedó en conflicto, y él fue y habló con Yetro, su suegro, y le dijo: Yetro, Dios me ha hablado. Lo primero que le preguntó Yetro es: ¿cuál de los dioses? Dijo: el Dios de Israel. ¿El Dios de Israel te ha hablado? Entonces le dijo Moisés: sí, Dios me ha hablado. ¿Y qué te dijo? Que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. Entonces ahí Moisés le pregunta: ¿acaso tú no eres egipcio? Le dijo: no, yo soy un israelita. Entonces le dijo Moisés a Yetro: ¿será que Dios me ha enviado? Entonces le dijo Yetro: si Dios te habló, diga conmigo, si Dios me habló, Si Dios me habló, Él me envía. Él me envía. Amén. Amén. Entonces le dijo Yetro a Moisés: si Dios te habló, tienes que ir porque Dios te envía. Entonces Moisés abrió su corazón y le dijo: Yetro, es que yo soy un asesino. ¿Cómo así? Sí, yo maté a un egipcio, porque te estoy diciendo que yo fui criado por la hija de Faraón, por una de las hijas de Faraón, y fui adoptado como un hijo, pero mis raíces son israelitas. Y cuando yo crecí y yo vi la esclavitud que el pueblo de Egipto hacía contra los israelitas, mis hermanos, y veía cómo los maltrataban, entonces un día me llené de ira y yo maté a un egipcio. Entonces mire la respuesta de Moisés. Perdón, mire la respuesta de Yetro. Mire la respuesta de Yetro. Yetro dijo: eso no es de mi competencia. Lo único que yo te digo es que vayas donde Dios te ha mandado, porque Él irá contigo. O sea, Yetro mismo decía: lo único que yo entiendo es que Él no te ha inculpado de asesinato, sino que te está mandando a que saques a su pueblo de la esclavitud. Amén. En otras palabras, Yetro le estaba diciendo a Moisés: Moisés, lo único que yo puedo entender es que el Dios tuyo te ha justificado y no ha tomado en cuenta tu delito, mas te ha enviado a cumplir una misión, a sacar a su pueblo de la esclavitud. Amén. ¿Qué significa tu amén? Te voy a decir qué significa tu amén. Que Dios te está mandando a que saques a tus hijos, a tu parentela de la esclavitud del pecado. Que seas un libertador de tu casa.
Ahora, como esto nos enseña las congregaciones cristianas, aquí tenemos que hacer instrucción, discipulado y ministración para enseñarte tú cómo vas a ser el Moisés de tu casa. Ahora, quiero que me mires. Tu familia está delante de ti. La promesa de Dios viene detrás de ti. Por eso tú eres descendencia de Abraham. Tú eres del linaje de Abraham, del pacto de Dios. Yahweh, Adonai en Abraham. Entonces, en Abraham tienen la promesa que serán benditas todas las familias en la fe de Abraham, en la fe del Dios de Abraham. Aquí tienes tu familia. Tu familia se está perdiendo, pero tiene la promesa. La pregunta es, espiritualmente, préstame atención. En la instrucción, préstame atención. En la promesa, te testifico. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más poderoso? ¿La promesa de Dios o lo que estoy viviendo en mi familia? Lo repito, espiritualmente, ¿qué es más poderoso? ¿Lo que Dios me ha prometido o lo que estoy viviendo en mi familia? La Escritura dice que la promesa de Dios en el Espíritu, si yo camino en el Espíritu, es más poderoso lo que Dios me está diciendo y lo que vengo a heredar de Abraham. Por tanto, entre la gloria de Dios y la promesa de Abraham, lo que está pasando en mi familia es pequeño comparado a la grandeza de Dios. Pero si estoy en el Espíritu, mas si me llamo ser cristiano y estoy viviendo en la carne, ¿qué es más grande? ¿La promesa de Dios, la bendición de Abraham o los problemas de mi casa? Los problemas de mi casa. Porque estoy en la carne. ¿Y por qué estoy en la carne? Porque no me considero un justificado. Repito, usted se imagina cuántos cristianos están asistiendo a las congregaciones cristianas, han sido bautizados en aguas, han recibido dones de Dios. Dios hasta los ha librado de cuántas cosas y aún así no saben que caminan como justificados. Si usted no toma la conciencia hoy, hermano, hermana, si usted no toma la conciencia en este día de que usted ante Dios es un justificado, que Dios no mira lo que usted hizo, pero Dios te manda a caminar con Dios, a caminar en la promesa, a caminar en el pacto. Por tanto, tienes que vivir lech lejá, tienes que salir de ti mismo, tienes que salir de la maldición de tu casa. ¿Qué quiere decir salir de la maldición de tu casa? Que no vas a repetir la maldición de tus padres. No vas a repetir la lujuria, no vas a repetir el adulterio, no vas a repetir la codicia, no vas a repetir el chisme, el odio, el resentimiento, la amargura. ¿Por qué? Porque tú ya no heredas lo de tus padres, sino que heredas la promesa de Dios en el patriarca Abraham. Por eso testifica el Señor en Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de Caldeos para darte a heredar esta tierra. Por eso nosotros lo enseñamos. Y ahí es donde hay una diferencia ministerial. Yo no me puedo parar en un altar a decir que Dios te ha bendecido cuando no has comprendido que tienes que romper la maldición de la tierra para recibir una tierra en heredad. Y ahí está la escritura en el libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Moisés que llamara a cada uno de los patriarcas de Israel, a los 12 patriarcas, a los 12 príncipes de Israel, y que fueran a reconocer la tierra, espiar la tierra. La escritura dice, 10 de ellos dijeron, nosotros somos langostas, allí vamos a ser muertos, vamos a ser asesinados. 2 de ellos en el espíritu dijeron, no, esa es la promesa de Dios y nosotros vamos por la bendición de Dios. Por causa de los 10, los 2 no entraron a la tierra prometida. ¿No te parece grande, glorioso, sobreabundante en gracia que Dios diga que bendice tu casa, que bendice tu familia, que bendice tu parentela por medio de tu fe? ¿Cómo un cristiano va a llevar la maldición a su casa cuando Dios le ha dicho que te da la bendición para que la lleves a tu casa? ¿Cómo un cristiano va a llevar maldición sobre su tierra cuando Dios le dice te doy la bendición para que la lleves a la tierra? Por eso, hermanos, en Génesis capítulo 1, el versículo 26 dijo Dios, sojuzgad la tierra, sojuzgadla, sojuzgadla. En esto es que están cometiendo muchos errores, para no llamarlo pecado, millones de cristianos que no saben sojuzgar la tierra de bendición. Y es sencillo, pero puede ser complicado para la carne, porque la sencillez es en el espíritu. Si Dios me dice que debo disciplinar a mi hija, hombre, la tengo que disciplinar. ¿Por qué? Porque es bendita. Amén.
porque es bendita, si me abstengo a disciplinarla, me va a suceder lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que, por instrucción de Dios, diga fuerte conmigo, instrucción de Dios. Instrucción de Dios. Acuérdese, la instrucción de Dios es el segundo tiempo de la bendición, es el sello de la bendición. Por eso, cuando ya le leí en Génesis capítulo 3, el versículo 8, que le dijo Dios a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Ahora entenderás por qué tienes una casa de maldición habiendo recibido de Dios en Abraham una bendición. ¿Por qué, hermanos? Si usted me pregunta, bueno, apóstol Ricardo, ¿por qué este mensaje, la bendición de Dios? Primero, porque es necesario que tú como creyentes entiendas quién es tu Dios y cómo tu Dios bendice. Segundo, que entiendas que nunca en la congregación donde tú estás ahora, salvo esta, se te está diciendo que yo no te puedo decir Dios te va a dar carro, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar plata si tu tierra está maldita, porque no te sientes un justificado. Y un justificado es que tú salgas de la casa de tus padres, escúchame, que tú salgas espiritualmente de la casa de tus padres. No que salgas físicamente, sino que salgas espiritualmente. Es decir, espiritualmente no compartas la complacencia con la maldad en tus hijos. Si tú ves maldad en tus hijos, no te estoy diciendo que los maltrates, no te estoy diciendo que los insultes, te estoy diciendo que vengas a la presencia del Señor, porque Dios a ti te ha justificado y te ha dado el poder para que señorees sobre la tierra. Amén. Por favor, quiero que grabes en tu corazón este testimonio de la escritura de Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Llámese cristiano, llámese ministro, llámese israelita, llámese Anás, llámese Caifás. ¿Tú produces la maldición de la tierra o tú traes la bendición de Dios a la tierra? Repito, esto no lo demanda una congregación. Esto no lo demanda el evangelista. Esto no lo demanda el pastor ni el maestro. Es más, ni el profeta lo demanda. Pero lo demanda el Dios Altísimo, que es autoridad y cabeza sobre todos los ministerios en la tierra. Tú tienes que corregir y tienes que traer. ¿Por qué? Porque corregir a tus hijos es plantarlos en la descendencia de Abraham. No serán malditos en su adultez, serán benditos. Amén. Dice el Señor en su palabra: instruye al niño en su camino, y aunque llegara a vejez, no se apartará del camino que le fue instruido. Hoy en día los gobiernos, hoy en día las autoridades están trayendo leyes que se están entremetiendo en tu tierra para convertirla en maldición, y tú no estás haciendo nada porque no has tenido el entendimiento de Dios. Entonces ahí entendemos por las escrituras del versículo 8 al versículo 12 de Génesis capítulo 15. Y dice así: y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré? Repito, ¿en qué conoceré? No dice en qué sabré, sino en qué conoceré. La palabra conocer en la raíz hebrea, en el principio con Dios, es que yo tengo que entrar en una experiencia con Dios. En otras palabras, en Génesis capítulo 15, el versículo 8, le está diciendo Abraham a Dios: ¿qué experiencia tendré contigo para yo saber que voy a heredar? ¿Qué experiencia tendré? Le está diciendo Abraham a Yahweh: ¿qué experiencia tendré, Señor Yahweh, para yo saber, conocer que voy a heredar?
Mire, hermanos, qué diferencia hay en que yo te enseñe y yo te diga, tú vas a ser bendecido, y tú dices amén, vas a ser próspero en la obra de tus manos, tú gritarás amén, pero tienes que conocer cómo vas a ser próspero. Tienes que sacar esa lujuria de tu corazón. Vas a tener que entrar en una batalla con Dios. Vas a tener que, y la carne te dirá que corras en pos de la inmundicia, y tú dices, no, yo voy a conocer, es decir, voy a sentir en mi carne una experiencia celestial, en la cual tendré que luchar en mi corazón con mi pecado, porque yo salí de la tierra de maldición para entrar en la tierra de bendición. Ahora quiero que me preste atención. Si usted recibe esta semilla de fe, esto va a transformar su vida cristiana. Amén. Míreme y atiéndame. Dice Yahweh Dios que el corazón del hombre, repito, dice Yahweh Dios, Adonai, que el corazón de todos los hombres es una tierra. Pero el corazón del hombre está dentro del cuerpo del hombre, y el cuerpo del hombre está sobre una tierra. Es decir, mírame por favor, una tierra encima de otra tierra. ¿Por qué Dios, Yahweh, le dice a Abraham, vas a conocer cómo te voy a bendecir en la tierra que estás parado? Amén. Porque yo voy a entrar en la tierra de tu corazón. Y yo te voy a decir, necesito que saques la lujuria de tu corazón. Y quiero darte la semilla. Amén. Cuando tú saques de tu corazón, de la tierra de tu corazón, la semilla de pecado, automáticamente estás sacando de tu tierra la maldición. Cuando tú sacas de tu corazón el pecado, tú estás sacando de tu tierra la maldición. Y lo que tu tierra no te daba, cuando tu tierra te producía esterilidad, por haber sacado la inmundicia de tu corazón, ahora la tierra te será fructífera. Amén. Y llenará y sobreabundará las obras de tus manos y tus graneros. Amén. Es lo que tenemos que enseñar al pueblo de Dios en todas las naciones. Hay muchos cristianos que tienen problemas con el banco, con la casa, en la familia, en finanzas, tarjeta de crédito, problemas económicos familiares, sus hijos no tienen colegio, sus hijas no tienen aquello, bueno, no cumplen los propósitos más elementales humanos. Y claro, mire la diferencia entre yo poner los ojos en las riquezas, en el dinero, a mirar a mi corazón. Si miro mi corazón es porque estoy justificado, he oído la voz de Dios. Si soy cristiano en la carne, yo quiero seguir engañando, yo quiero seguir con arrogancia, con soberbia, condenando a los demás, con hipocresía, pero yo quiero que Dios me dé casa, carro y edificios. Entonces, cuando voy donde un ministro que no me va a hablar de la justificación, que no me va a hablar de la tierra de mi corazón, sino que me va a decir, así te dice Dios, un edificio, 5 casas, 4 carros, 20 empleos, 5 empresas, claro, tú vas a gritar en la carne, amén. Pero ese amén no viene de Dios. Ese amén no viene de la promesa de Abraham. Ese amén no viene de Cristo. Ese amén no viene del Ruach HaKodesh. Amén, porque el ministro en su buen corazón te ofreció, escúchame, él te ofreció casa, él te ofreció empresa, él te ofreció edificio, pero te lo ofreció él, no te lo ofreció Yahweh de los ejércitos. Porque la promesa es, a ti te daré a heredar esta tierra. Por favor, léalo conmigo en Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de Caldeos para darte a heredar esta tierra. Te saqué del pecado de la casa de tu padre. Te saqué de la vejez de tu padre. Te saqué de la esterilidad de tu padre. Te saqué de la inmundicia de tu padre. Yo, Yahweh, el que hablé contigo y te justifiqué, te saqué. Te saqué. Y si yo te saqué, tú tienes que ahora entrar en el llamado de una nueva vida. Y tienes que cambiar tu corazón. Sacar la mentira, la hipocresía, la lujuria, la pornografía, la maldad, la perversidad, la codicia, la avaricia, la soberbia, la arrogancia. Tienes que sacarla de tu corazón, porque si no la sacas, entonces maldita será la tierra. Ahora sí lo entenderás. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Y esa causa es la de tu corazón.
En tu corazón tú cargas la maldición así, mira. Así. Haces el negocio, se te cae. Te pagan dinero, sale malo. Tus hijos viven calamidad. Tus hijos mienten, manipulan, engañan. Y tu corazón así. Ah, pero tú eres un cristiano y como han dicho que Dios te bendice. Por eso dígame si no es precioso este tema, esta palabra, esta semilla, este sello, la bendición de Dios. Lo resumo, la bendición de Dios es en santidad de tu corazón. Ahora mírame, no pretendas que esta tierra te va a dar edificio, que esta tierra te va a dar trabajo, que esta tierra te va a dar dinero, si en tu corazón hay perversidad, si en tu corazón hay lujuria, si en tu corazón hay obras de la carne, hay codicia, hay avaricia, hay juicio. Eres un cristiano, una cristiana que te encanta juzgar a los pastores y a los demás. ¿Por qué no te juzgas a ti mismo más bien? ¿Por qué no te paras al espejo y te juzgas a ti mismo, a ti misma? ¿Por qué te encanta condenar a los demás y no te condenas a ti mismo? Voy a tomar la ley humana carnal. Cuando tú señalas así. Dicen que hay 3 dedos hacia acá y 2 dedos o 1 dedo hacia allá. O sea, te estás acusando 3 veces a ti por cada vez que acusas a uno. ¿Y acaso Dios te acusa? Entonces te sientas en el trono de tu corazón y juzgas a los demás, condenas a los demás. Ay, ¿por qué dijo? ¿Por qué le dio? ¿Por qué no le dio? ¿Por qué hizo? ¿Por qué con él sí, conmigo no? ¿Por qué? Hermanos, esa es la maldición de tu tierra. ¿No has visto a tu mamá haciendo lo mismo? ¿No has visto a tu hermano haciendo lo mismo? ¿No has visto a tu tío haciendo lo mismo? Y tú que eres cristiano, ¿por qué haces lo mismo? Maldita será la tierra por tu causa. Porque tienes una tierra maldita en tu corazón. Entonces, por eso la figura del Evangelio de Mateo, cuando habla de la buena semilla, la palabra dice que la buena semilla que se planta es en los que de corazón bueno, o sea, de tierra buena. Entonces, cuando Dios me planta la palabra, yo ya entiendo, hermanos. Míreme por favor, la palabra de Dios para mí es la buena semilla. Como he sido justificado, ahora entiendo. Es decir, la palabra justificado, ahora entiendo. Entonces ahora entiendo, Dios me está dando algo bueno, pero yo, Ricardo, tengo algo malo. Entonces yo cojo lo que Dios me da y lo tomo. Dios me dice, te bendeciré y te engrandeceré, y lo tomo. Présteme atención, lo tomo. Diga conmigo, lo tomo. Levante su mano y diga, lo tomo. Ok, téngalo ahí. Ahora, míreme. Ahora, con esta mano, lujuria, fuera. Lascivia, fuera. Inmundicia, fuera. Chisme, fuera. Condenación, fuera. Maldad, fuera. Idolatría, fuera. Pecado, fuera. Ahora cojo la bendición de Dios, porque ya he arrancado, he limpiado, ahora la planto. Aleluya. Y cuando la planto en mi corazón, estando limpio, ahora, aleluya, voy a heredar bendición de la tierra. Porque Génesis 15:7 le dijo Yahweh, te saqué de la maldición, ahora te doy a heredar la tierra. Amén. Y el diablo se parará delante de ti y delante de ti caerá. Porque vas a caminar como un justificado. Apóstol Ricardo, entonces ¿qué es el justificado? El justificado es el bendecido por Dios. Amén. 2 tiempos, te bendice la tierra, pero por la instrucción. La instrucción es del Espíritu, que se llama destino. La promesa es en la tierra, que se llama propósito. Amén. El propósito y el destino es como el cuerpo y el alma, tienen que ir juntos. Por eso a muchos cristianos le ha costado entender esta verdad. Dios le dice, no trates a tu hija así. Tienes que disciplinarla y nunca la disciplinas. Claro, maldita la tierra por tu causa. ¿Cómo estás económicamente? No mal, sino recontra mal. Y vas a seguir recontra, hiper, super, mega mal. Porque estás hiper, super, mega maldita. Porque no estás obedeciendo el llamado de tu Padre. No estás obedeciendo el llamado de tu Dios. Ahora, quiero que ponga los sentidos para darte a heredar a esta tierra. Amén. Génesis 15:7. Para darte a heredar esta tierra. Ahora sí, el diablo va a traer lo de mis padres. El diablo va a traer la lujuria. El diablo va a traer la hipocresía. El diablo va a traer la hechicería.
Pero hermanos, ¿qué voy a hacer con el diablo si él sabe traer lo que él tiene y yo puedo traer lo que Dios tiene? ¿Qué tiene Dios? Victoria, poder, justicia, sacrificio, pacto. Entonces Dios me dice, escoge, ¿qué traes? ¿La maldición o la bendición? Pero no puedes tomar la bendición y la maldición y meterlos juntos en tu corazón, porque el uno dañará el otro. El mal dañará el bien. Testifica el Señor, un vaso de agua. Le pones una gota de algo amargo, toda el agua se te amarga. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Muchos cristianos andan con lujuria, con lascivia y creen que no ha pasado nada porque siguen yendo a la misma iglesia cristiana. Pues créeme que debajo de la iglesia cristiana, si sea en un quinto piso o en un primer piso, hay un infierno esperándote. O arriba de esa misma iglesia cristiana, no importa si es en un 12º piso o en un primer piso, hay unos cielos abiertos. Tú escoges la bendición de Yahweh o la maldición del diablo. Esa es la característica del justificado. Entonces le respondió Abraham a Yahweh: oh Yahweh, ¿en qué conoceré? Es decir, ¿qué experiencia tendré que voy a heredar? Bueno, le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años. Es decir, entra tú en un sacrificio. Tú me estás preguntando cómo conocerás que vas a heredar de mí. Yo te digo ahora, tráeme para que tú hagas unos sacrificios. No los voy a hacer yo, tú los vas a hacer. Amén. 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 Tú, Abraham, ahí está. Y le dijo: tráeme. Versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió. ¿Quién los partió? ¿Dios o Abraham? Abraham. Ok, vamos al versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Quién tenía que ahuyentar las aves de rapiña? ¿Dios o Abraham? Abraham. Bien, entonces así conocerás. Por favor, diga conmigo: aves de rapiña. Aves de rapiña. Vas tú en la calle, eres un varón, y como hoy en día las mujeres se visten seductoras, y miras a una mujer y te pegas ahí, y te pegas ahí. Bien, Dios te dice: ahora guárdate, ahora mantente en el pacto, mantente en el sacrificio. Pero tú dices: no me ve el pastor, no me ve la congregación, nadie me ve. Yo ahora hago lo que quiero. Maldita estás haciendo la tierra por tu causa. Tú estás causando maldición de tu tierra. Ahora, miraste lo que miraste en la calle, seas mujer o sea hombre. Porque yo sé que hay hermanas que también ven al hombre y hasta ni para qué cuento. Usted sabe lo que a usted le pasa. Su corazón se le transforma. Se olvida del evangelio, se olvida del cristianismo, se olvida que es cristiano, que es cristiana, se olvida que fue comprado por precio de sangre, se olvida que Yahweh le habló, le amó, la justificó, lo justificó. Dígame si no es verdad, se le olvida todo. Y usted entra en el pecado. Y cuando entra en el pecado, trae ese pecado a su trabajo, trae ese pecado a su casa, trae ese pecado a sus hijos. Y usted, hermana o hermano, trajo la maldición sobre su tierra. Usted hizo maldita la tierra. Ahora usted puede ir a un congreso y vienen 5 apóstoles y los 5 apóstoles dicen: no, es que Dios da riqueza, es que Dios da gloria, da poder. Sí, pero antes de gloria, riquezas y poder, primeramente te justifica, luego te instruye. La instrucción es: guarda el pacto. Diga fuerte conmigo: la instrucción es: La instrucción es: guarda el pacto. guarda el pacto. Otra vez, la instrucción es: La instrucción es: guarda el pacto. guarda el pacto. Amén. Tienes que saber que hay un pacto en tu corazón. No a las costumbres de tus padres. No a las obras de la carne. No. Por eso en las cartas dice: toma las obras de la carne, destrúyelas, crucifícalas, repréndelas, échalas fuera. No por la carne, por el espíritu. Pero por aquí entraba, por acá salía. Y te gustaba echarle la culpa a los demás. Ah, es que no entiendo. Ah, es que no sé. No. No es que no entiendas. Porque no vas a ir al infierno porque no entendiste. Es más, vas a ir al infierno porque entendiendo hiciste lo que no tenías que hacer. Amén. Entonces, diga conmigo: aves de rapiña. Eso está en Génesis 15:11. Aves de rapiña. Sí, hermanos, aves de rapiña. Yo soy cristiano
Dios me ha justificado. No caminarás en lujuria. Y viene el demonio y me envía la lujuria, me envía el ave de rapiña. No, yo tengo que levantarme. Padre, en el nombre de Jesús, saco el ave de rapiña. El ave de rapiña. ¿Qué hace el ave de rapiña? Usted ya sabe qué hace. Devora. ¿Sí o no? Bueno, entonces el ave de rapiña va a querer que yo rompa el pacto. Y no, llamaré a mi pastor, llamaré a mi pastora. Si es un varón, llamaré a mi pastor. Pastor, me está pasando esto, la lujuria me está visitando. Vamos a darle con la espada del Espíritu a esa ave de rapiña. Vamos a darle con la sangre del cordero a esa ave de rapiña. Vamos a tomar la victoria de la cruz y vamos a azotar esa ave de rapiña. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Sí, amén. Diga conmigo, esa es la bendición de Dios Esa es la bendición de Dios para mi vida. para mi vida. Génesis 3:21. Entonces Yahweh Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios los vistió porque ellos se vistieron con higuera. Ahora Él los vistió con pieles, pero más que con pieles, con sangre, y más que con sangre, con sacrificio. Por eso la cruz del Calvario, en ella Cristo derramó su sangre para vestirnos con vestiduras de salvación, no para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Cristiano que se respete y se llame un verdadero creyente en el tercer cielo, en la gloria de Dios Padre, en el linaje, trono, reino y corte, en su alma está la señal de la sangre de Jesucristo. Quiero ser muy claro, no te estoy llamando a que usted sea un perfecto, pero sí cuando Dios le hable algo, usted se esfuerce. Amén. Porque así usted conocerá que Dios lo que le prometió lo va a cumplir. Le preguntó en el versículo 8, como que si usted le preguntara, bueno Dios, el apóstol me ha dicho, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. ¿Y por qué Dios no estoy bendecido? Porque no has sacado la lujuria de tu corazón, mijito. Así de sencillo. Espérate, padre, yo voy y me escondo. No quiero hablar contigo. Si no quiero hablar con el pastor, contigo menos. Porque quieres esconderte. Nunca vendrá la bendición de la tierra si primeramente no limpias la tierra de tu corazón. Amén. Santiago 2, 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, diga fuerte conmigo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justicia. Y añade, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y fue llamado amigo de Dios. Voy a leer Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Entonces le estoy hablando de Gálatas, no les estoy, porque usted me dirá, apóstol Ricardo, es que usted está predicando de Génesis, eso es el antiguo pacto, ya nosotros no estamos por el antiguo, sino por el nuevo. Tenga cuidado con lo que usted habla, porque usted no ha entendido entonces lo que es el principio de Dios. Porque una cosa es el testimonio del pueblo de Dios en la primera alianza, y otro tiempo es la promesa de Dios en la primera alianza. Y les vuelvo a leer Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora, diga conmigo, fe. Fe. Entonces, en el mismo Gálatas capítulo 2, lo que Dios nos está diciendo en el versículo 21 y 22 es esto. ¿No fue justificada por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Diga conmigo, la fe actúa con obras. ¿De qué fe estamos hablando? Diga conmigo, de la fe de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? Présteme atención. Dios me llama a su presencia. Todos los que están escuchando este mensaje, Dios los ha justificado hoy. Amén. Pero en la justificación Dios les ha bendecido.
En la bendición Dios les da dos tiempos. El primero, una promesa en la tierra. Amén. Aleluya. Pero también en la bendición, una instrucción del cielo. Entonces Dios te dice hoy, quiero que saques de tu corazón toda esa inmundicia que tienes. Amén. Saca esa hipocresía que tienes. Saca esa vanidad que tienes. Esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia, esos falsos juicios, esa cristiandad pagana de apariencia, cuando ante mí, yo que te conozco, tú que dices que estás vivo y yo te digo que tú estás muerto, dice el libro de Revelaciones. Tú que crees que eres justo y eres injusto. Pasa lo que le pasó a los sacerdotes Anás y Caifás. Se creían puros y eran más pecadores que los pecadores. Entonces, pueblo de Dios, ya no juguemos al cristianismo. Por eso les digo, hermanos, nosotros quitamos aquí las paredes de este templo, el techo de este templo y el piso de este templo, y quedamos abiertos delante de Dios. No hay nada que se pueda esconder en este día, porque el que te está justificando es Dios, el Dios de la creación. Por eso cuando Dios te está hablando de Génesis, es justamente eso. Dios está quitando el techo, Dios está quitando el nombre de este ministerio. ¿Me estás escuchando? Sí, amén. Y te está hablando de Abraham. Dios quiere que espiritualmente entiendas quién eres en Abraham. Y lo repito, estaba en Santiago capítulo 2 y en Gálatas capítulo 3. En Santiago capítulo 2 dice, no fue justificado Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Santiago capítulo 2 versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Quieres caminar como un justificado? Te voy a enseñar qué es un justificado. Dios me da la instrucción, saca la inmundicia de mi corazón. Amén, Padre. Espérame en tu altar, ya vengo. Voy, cierro la puerta. Señor, invoco tu nombre. Señor Jesús, invoco tu nombre. En mi corazón hay lujuria, hay condenación, hay chisme, hay soberbia, hay altivez. Yo ahora condeno esto en la cruz del Calvario. Saco de mi corazón, porque tu Padre y mi Padre me ha dado promesa. Y me ha dado promesa en ti, en Abraham. Hoy en día puedo mirar a mi padre Abraham y tu simiente, y tú eres el que vienes a sacar la inmundicia, la maldición de mi tierra, de la tierra de mi corazón, para que ahora yo pueda heredar de esta tierra la bendición y la gloria de Dios el Padre. Oh Señor Jesús, que se cumpla en mí el pacto de tu sangre, la victoria de tu cruz, la redención, aleluya, de tu sangre, y que conforme Apocalipsis capítulo 1, 18, aleluya, tú me entregues las llaves de la muerte y del Hades, y que mi corazón se limpie de toda vanidad, de toda maldad, todo lo que heredé de mi padre, todo lo que heredé de mi madre. Hay cristianos que siguen siendo chismosos, le aseguro, porque su papá es chismoso, porque su mamá es chismosa, y usted sigue siendo un chismoso. Entonces usted no ha salido de su tierra. Su papá es hipócrita, usted es cristiano hipócrita, porque no ha salido de la hipocresía que hay en su corazón. Espero esto le esté bendiciendo. Amén. Pongo el sello. Gálatas 3, 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Quisiéramos contar en la tierra todos los hijos de Abraham. La paz de Dios y la gloria de Cristo para toda la familia de la fe. Declaramos que los cielos están abiertos, que Dios te ha hablado porque Él te ama. Es necesario que bendigamos a todos los ministros y los ministerios, las iglesias cristianas, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Damos gloria a Dios el Padre. Esta palabra es para los hijos de eternidad. Amén. Y usted es un hijo de eternidad. Amén. Entienda que Dios te ha vestido de luz para que saques de tu casa las tinieblas. Amén. Tienes que poner bien alto la luz para que ilumine toda tu casa. No es con pleito, no es con carne, no es con contienda, es con fe y con obras. Amén. De eso tendríamos que hacer un estudio. Le pido el favor a toda la familia internacional y a todos los que se han conectado a esta página web y está escuchando este mensaje que tiene por título La bendición de Dios, y hemos sido muy bendecidos. Por favor, comunícate a nuestro correo electrónico alasdelibertadalasnaciones@hotmail.com. Repetimos, alasdelibertadalasnaciones@hotmail.com. Yo quisiera que todo hermano, hermana que ve o que participa de estos ministerios y de estos mensajes celestiales
y a todos los ministros que oremos juntos. Porque nuestra intención nunca jamás será condenar a un ministerio, sino sacar a la luz a la iglesia conforme al resplandor de la gloria de la vida de Cristo. Es necesario que entendamos principios de Dios. En otras palabras, hoy a través de este mensaje el Señor sanó tu corazón, rompió las maldiciones heredadas de tus padres, quitó la maldición de tu tierra, arrancó la esterilidad de tus manos, renovó tu espíritu y te dijo Dios: yo soy tu escudo y tu galardón, aleluya, así que no temas porque yo estaré contigo siempre. Y serás bendición, y el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será en mí bendito. Gloria sea al Señor. Pueblo de Dios, siéntanse muy amados. Que la gloria del Señor sea hoy y siempre con cada uno de vosotros, y la bendición de la tierra para toda su familia. Entonces hoy hemos entendido, hay dos tierras. Mi corazón es una tierra y la tierra donde está mi cuerpo es otra. Dios dice en la instrucción por la bendición, en la promesa, en el pacto y en la simiente: limpia la tierra de tu corazón y vas a ver que la bendición que te he prometido la heredarás con tus manos. Gloria al Señor. Todos ustedes han sido justificados. No olviden, familia de Dios, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, y bendecimos a la nación y al pueblo de Israel. Bien, pueblo de Dios, no olviden, Dios y Cristo les aman. Nosotros desde este altar les amamos también. Planto esta semilla en tu corazón, nunca la olvides. Más tendrá Dios, nuestro Padre Adonai, para darnos que nosotros para pedirle. En el precioso nombre de Jesús, queden hoy, mañana y siempre en la paz del Señor. Bendiciones, hasta pronto, shalom.